Vamos a nuestras Biblias, al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer los versículos 7 al 13. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13 dice: Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El tema que vamos a estar considerando se titula El tipo de iglesia que Dios usa. El tipo de iglesia que Dios usa. Las 7 cartas de nuestro Señor a las iglesias de Asia Menor, solo podemos mencionar que de esas 7 cartas, solo 2 no recibieron ningún tipo de corrección o reprensión. Una fue la carta a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Y la otra es esta carta que acabamos de leer a la iglesia en Filadelfia. Mientras que la carta a la iglesia de Esmirna es un desafío para que permanezcan fieles hasta la muerte, esta carta está llena de elogios. Las otras 5 cartas contienen palabras de queja y corrección, pero esta iglesia no recibe sino solamente elogios de parte del Señor Jesucristo. Al leer esta carta, uno se puede dar cuenta rápidamente que esta es una iglesia que el Señor está usando para su honra y para su gloria. De hecho, a lo largo de la historia, las iglesias que Dios ha usado con más frecuencia encajan precisamente con la iglesia en Filadelfia. Mis hermanos, ¿anhelan ustedes ser una iglesia que Dios puede usar? Yo quiero que el Señor nos mire y entonces nos diga: aquí hay una iglesia con la que puedo hacer algo para mi honra y para mi gloria. Eso es lo que yo deseo. Me gustaría que encajáramos en este molde de Filadelfia. Creo que valdría la pena dedicar nuestro tiempo esta mañana para leer este pasaje y examinar por nosotros mismos las características del tipo de iglesia que Dios usa. Luego hagamos un juicio de nosotros mismos para saber si encajamos o no en ese molde, para saber qué cosas tendríamos que corregir, qué cosas tendríamos que cambiar, qué cosas tendríamos que añadir para encajar en él. Si encajamos, gloria al Señor. Hay que seguir adelante, hay que seguir creciendo en eso. Pero si no encajamos, entonces no perdamos nuestro tiempo tratando de cambiar el molde.
Más bien cambiemos nosotros para que encajemos en el molde. ¿Qué tipo de iglesia es la que Dios usa entonces? Bueno, en los versículos 7 al 8 se nos dice que Él usa la iglesia que tiene al Cristo verdadero. Dice el pasaje, versículos 7 y 8. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Cuando uno lee estas palabras se da cuenta que la iglesia que Dios usa es la que tiene al Cristo verdadero. Consideren sus atributos. Este versículo señala cómo es el director y señor de esta iglesia. En primer lugar, nos dice la palabra que Él es santo. Esto dice el santo. Es decir, que no tiene mancha. Es absolutamente perfecto y sin pecado. Ese es el Señor a quien servimos. Como escribiera el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, en el versículo 22. Dice ahí la escritura, hablando precisamente acerca de Jesucristo. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 22. ¿Qué nos dice ahí? Bueno, dice el apóstol Pedro, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Por eso se afirma categóricamente que Jesucristo es santo. Sin embargo, quienes dicen tener al Cristo de la Biblia con ellos, entonces deben aprender a andar como Él anduvo. Porque uno no puede tener al Cristo santo de la Biblia y andar en pecado, andar desordenadamente. Debemos andar como Él anduvo, deben buscar y perseverar en la santidad. ¿Se acuerdan lo que dijo el profeta Amós en el capítulo 3, en el versículo 3? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Bueno, si el Cristo que nosotros profesamos tener es santo, entonces nosotros también debemos ser santos. De otra manera es imposible andar con Cristo. Es imposible tener comunión con el Cristo de la Biblia. Además, dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis, donde hemos leído, en el capítulo 3, en el versículo 7, que Él es genuino. Escribe a la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero. La palabra verdadero hace referencia a lo que es real. En otras palabras, Él es el único digno de fe, confianza y obediencia. Él es quien debemos estar siguiendo. La iglesia que Dios usa siempre será una iglesia que le da mucha importancia al Señor Jesucristo y a su voluntad. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, Evangelio de Juan, capítulo 12, en el versículo 32, dice la escritura, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo es atractivo, pero una de sus atracciones corresponde precisamente a que Él es genuino, a que Él es verdadero. La Biblia dice en Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 18, Colosenses capítulo 1, versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces debemos darle mucha importancia al Cristo de la Biblia. ¿Por qué? Porque Él debe tener toda la preeminencia entre nosotros. Una vez que hemos considerado sus características, sus atributos, también hay que tener en cuenta su obra, su actividad. Dice la Biblia allí en Apocalipsis, en el
Versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En otras palabras, Él tiene las puertas de la vida. Él tiene poder sobre las puertas de la vida, hermanos. Él está ocupado abriendo y cerrando puertas. Él dice claramente que es el que tiene la llave, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él está abriendo y cerrando puertas. Cuando dice que Jesús tiene la llave de David, se cita a Isaías capítulo 22, versículo 22. Esta era una profecía acerca de un siervo de David llamado Eliakim, pero era una imagen del Mesías venidero que moriría en la cruz del Calvario. ¿Cuál es la idea de la profecía y el cumplimiento? Bueno, la idea de las llaves transmite dos cosas: acceso y autoridad. Cuando alguien tiene una llave, tiene acceso y tiene autoridad. Y eso es precisamente lo que está transmitiendo acerca del Mesías. La persona que tiene las llaves puede dejarte entrar o puede dejarte fuera. Él tiene las llaves y con las llaves viene la autoridad para permitir que la gente entre o para que se queden fuera. Las llaves, por ejemplo, de nuestro carro nos dan autoridad sobre él. Las llaves de nuestra casa nos dan autoridad sobre nuestra casa. Aquí se describe a Jesús como el hombre de las llaves. Él tiene las llaves de acceso y autoridad para cualquier cosa de la vida, hermanos. Es absurdo no estar con Cristo. Es absurdo no caminar con Cristo. Es absurdo no tener comunión con Cristo, siendo que Él tiene la autoridad sobre todos los asuntos de la vida. Él tiene las llaves, por ejemplo, de la salvación. Dice la Biblia aquí mismo en Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 18. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Dice ahí la escritura, Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Dice la Biblia: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí yo vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte, sobre la salvación. Solo Él puede abrir el cielo y puede cerrar el cielo. Él puede dejarnos fuera del cielo, pero puede dejarnos entrar al cielo. Él puede abrirnos las puertas del mismo infierno y dejarnos ahí. Así que Él tiene la autoridad sobre la vida, sobre la muerte, sobre la salvación. En Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 8, Él tiene la autoridad sobre el servicio. Dice ahí el texto: yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Ven? Él tiene el poder de abrir y cerrar, pero Él dice que ha puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es decir, Él tiene el poder de abrir la puerta del servicio. Él tiene las llaves del servicio. Solo Jesús abre las puertas del ministerio. Es Él quien decide qué iglesias y ministerios van a prosperar y en qué medida lo van a hacer. Cuando Él ha abierto una puerta de servicio, podemos esperar que nos bendiga grandemente si la atravesamos, si aceptamos el reto. Cuando Él ha cerrado una puerta de servicio, haremos bien en aceptarlo y seguir adelante, esperando que nos abra una puerta. Ninguna cantidad de súplicas, ninguna cantidad de empujones o golpes va a abrir esa puerta, pero tampoco puede cerrarla. Así que Él tiene el poder para que sirvamos.
Si no estamos sirviendo, si no estamos creciendo, si no estamos avanzando, es porque la puerta está cerrada. ¿Y por qué estaría cerrada? Bueno, dice el texto. Ahí lo dice. Yo conozco tus obras. Las obras son tomadas en consideración por el Señor. Conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Por qué? Porque aunque tienes poca fuerza, no importa que la iglesia tenga poca fuerza, hermanos. A veces decimos que somos una iglesia muy pequeña. No tenemos suficiente dinero, no tenemos suficientes miembros. ¿Qué tanto vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo que Dios quiera que hagamos. Él puede conquistar naciones con muchos o con pocos. Acuérdese las historias gloriosas del Antiguo Testamento donde personas sin poder militar, sin adiestramiento militar y con muy poca gente conquistaron reinos, taparon bocas de leones, hicieron grandes cosas. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos, no porque eran fuertes, sino porque Dios iba con ellos. La razón por la cual David mató a Goliat es porque Dios estaba con él. No es que David fuese muy fuerte ni fuera muy diestro, sino que Dios estaba con él. Por esa razón obtuvo la victoria sobre el gigante. De la misma manera, nosotros no nos engañemos, no digamos, es que somos pocos, es que tenemos poco dinero, tenemos pocos recursos, no podemos hacer mucho. No es cierto, hermanos. Lo que necesitamos no es dinero. Lo que necesitamos no es mucha gente. Lo que necesitamos no es hombres con grandes capacidades. Lo que necesitamos es hacer lo que dice ahí. Exactamente lo que dice ahí. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y cuando la iglesia guarda la palabra de Dios y no niega el nombre del Señor, entonces se abre una puerta para servir. Se abre una puerta para obrar que nadie puede detener por muy poca fuerza que tenga la iglesia. Consideren su vigilancia en las obras de la vida. El Señor está constantemente observando las vidas de su pueblo, hermanos. Constantemente. Él sabe lo que hacemos con las oportunidades que nos otorga todos los días. Él observa nuestras obras y mira nuestros éxitos y nuestros fracasos. La idea aquí es que Jesús está en medio de su iglesia, ¿no? Él camina en medio de las iglesias. Están en su diestra. Él está en medio de su iglesia para crear oportunidades de bendición y utilidad. Él está en medio de su iglesia para juzgar nuestros motivos y nuestros ministerios. Sin embargo, su propio pueblo a menudo no reconoce a Cristo en medio de ellos, cuando Él así lo ha dicho. Vean en el capítulo 1, en el versículo 13. Dice ahí la Biblia, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Luego dice en el versículo 20, escribe las cosas que has visto. Versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, si los 7 candeleros son las 7 iglesias, ¿quién anda en medio de los candeleros? Dice el versículo 13, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Cristo está en medio de las iglesias. Él está ahí, pero a veces nos conducimos o actuamos como si Él no estuviera aquí, hermanos. O realmente no queremos que esté. O realmente no nos importa que esté. ¿Queremos la salvación? ¿Queremos la vida eterna? ¿Queremos ser salvados del infierno eterno? Bueno, necesitamos aceptar, necesitamos creer y necesitamos conducirnos exactamente como Él dice aquí. Él está en medio de las iglesias.
Y necesitamos reconocer eso. Creo que muchas iglesias cobrarían nueva vida si aprendieran a reconocer, adorar y honrar a Cristo cuando está entre nosotros. ¿Ustedes creen eso? ¿Que Él está entre nosotros? Si no lo creen, entonces no lo estará. Y estaremos tratando de hacer la obra con nuestras propias fuerzas. Y déjeme decirle una cosa, le tengo una mala noticia. Nuestras fuerzas son mediocres, son vanas. La obra del Evangelio no puede ser cumplida con fuerzas humanas. La obra del Evangelio no puede lograrse ni cubrirse con nuestro dinero. Para que el Evangelio sea eficaz, para que la obra de Dios sea eficaz, necesitamos a Cristo en medio de nosotros. Si no, es imposible. Entonces, la iglesia que Dios usa es la que tiene al Cristo verdadero. En segundo lugar, la iglesia que Dios usa es la que tiene una condición espiritual sana. Dice ahí en el versículo 8 de Apocalipsis capítulo 3, vea: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La iglesia que Dios usa tiene una condición espiritual sana. ¿En qué consiste esa condición espiritual sana, hermanos? Bueno, en que se goza de un gran privilegio. Esta era una iglesia bendecida por el Señor. Él les había dado una puerta abierta para el ministerio y les prometió mantenerla abierta a pesar de todo lo que otros pudieran hacer para intentar cerrarla. La ciudad de Filadelfia, hermanos, fue fundada como una ciudad propia para el evangelismo o para la expansión. Fue fundada como una puerta de entrada a Asia para que la cultura griega pudiera extenderse a los pueblos del este. Esa era la idea. Por lo tanto, estas personas estaban familiarizados con la idea de las puertas abiertas, con la idea de las oportunidades. Hay momentos en que el Señor colocará puertas abiertas ante una iglesia o un ministerio. Y cuando esas puertas se abren, uno tiene que estar listo. Uno tiene que estar preparado. Lo sabio es pasar por esas puertas, cueste lo que cueste. Porque cuando el Señor ha decidido bendecir a una iglesia, nadie puede impedir esa bendición, hermanos. Nadie puede. A veces Dios permitirá que una iglesia o un ministerio se enfrente a puertas cerradas. A veces sucede. Créame que yo lo he vivido muchas veces en mis años de predicador. Quiero comenzar una obra, quiero predicar en cierto lugar y simplemente no se puede. Por más esfuerzos que haga, no se puede. Pero cuando el Señor me abre una puerta, cuando Él me indica aquí está la puerta abierta, entonces la tomo y entonces la obra se hace. No importa los obstáculos, la obra se hace. Y eso el Señor lo ha mostrado a mi vida muchas veces. ¿Qué debemos hacer entonces? Si la puerta está cerrada, ¿qué hacer? Bueno, hay que esperar con paciencia. Hay que alistarnos hasta que Él abra una puerta. Hasta que Él abra las puertas necesarias. No es fácil. Todas las puertas de Dios, tanto las abiertas como las cerradas, son bendiciones. Sin embargo, lo que hacemos con las puertas de la vida determina el curso de nuestro ministerio y de nuestra obra. Como iglesia espiritual, la iglesia en Filadelfia estaba exhibiendo un gran poder, hermanos. Jesús dice, ¿tienes qué? Poca fuerza.
Esto probablemente significa que era una iglesia pequeña, con recursos limitados y pocos obreros. Sin embargo, lo que ellos probablemente vieron como debilidades, Jesús lo vio como una fortaleza. A menudo somos culpables de las mismas comparaciones. Con demasiada frecuencia somos culpables de mirar lo que no podemos hacer en lugar de ver lo que Dios puede hacer. Y eso es grave, hermanos. ¿Qué creen ustedes que hubiera hecho David si hubiera visto lo que no podía hacer? Como Saúl, como los demás le dijeron, ¿cómo se te ocurre que vas a pelear tú con el gigante? ¿Que no te das cuenta que eres un niño? ¿No eres un hombre de guerra? Vamos, ni siquiera te queda el traje de un soldado. Ellos estaban viendo lo que David no podía hacer, pero David estaba viendo lo que Dios podía hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Mientras sigamos viendo aquí lo que no podemos hacer, ¿dónde cree que vamos a parar? ¿Dónde cree que vamos a terminar si estamos viendo lo que no podemos hacer? Lo que debemos hacer es cambiar nuestra mentalidad y comenzar a ver lo que Dios puede hacer. Dice, hermano, ¿pero podrá Dios hacer con poco? Sí, Señor. ¿Qué fue lo que hizo con los panes y los peces cuando aquella multitud tenía hambre? Alguien podría decir, ¿podemos alimentar a esta gran multitud con esos peces? No podemos. Es imposible. Pero eso es lo que el hombre no puede hacer. Pero ¿qué es lo que Jesús pudo hacer? Él pudo alimentar a esas almas hambrientas, esa gran multitud, y todavía sobró alimento. ¿Ven ustedes? Hay que fijarnos y hay que creer y hay que confiar en lo que Dios puede hacer. En lugar de estar mirando nuestras debilidades, en lugar de vernos como viejos, enfermos, decrépitos, como podía verse Abraham, ¿no? Abraham, ¿qué pudo haber dicho cuando Dios le prometió un hijo? Bueno, soy un anciano decrépito, impotente, ya estoy con un paso a la tumba, ¿cómo voy a ser padre a esta edad? Bueno, él necesitaba ver lo que Dios puede hacer, y lo que Dios pudo hacer es cumplir su palabra con ese viejo decrépito y con esa mujer estéril, y dio a luz una gran multitud de personas que ni siquiera podían ser contadas, hermanos. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Sí, Filadelfia tenía poca fuerza, pero tenían un gran poder con ellos. A pesar de que tenían poca fuerza. Su gloria, independientemente de lo que pensemos, sintamos o veamos, debemos siempre otorgarla. Hay que confiar en Él. Si alguna vez, hermanos, déjeme decirle esto, grábese esto que le voy a decir. Si alguna vez pudiéramos aprender a tomarlo en su palabra, a confiar en Él por fe y simplemente seguir adelante para su gloria, independientemente de los obstáculos, de nuestras debilidades, de nuestros sentimientos o pensamientos, entonces vamos a experimentar la obra de Dios en una forma nueva, profunda y extraordinaria. Pero para eso hay que tomar la palabra, hay que creer la palabra, hay que responder a la palabra, hay que actuar como la palabra indica. Si no lo hacemos, entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a quedar sin protección, vamos a quedar con nuestra propia fuerza débil, y con nuestra fuerza no vamos a poder, hermanos. No vamos a poder. Esta iglesia va al fracaso. Esta iglesia va a la ruina total mientras sigamos confiando en nuestras fuerzas y viendo lo que no podemos. Somos tan débiles, somos tan insignificantes. Bueno, yo prefiero seguir viendo lo que Dios puede hacer con lo poco.
Y cuando yo tome a Dios en su palabra, cuando yo tome esto en serio, cuando yo lo crea con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas y moldee mi vida a eso, entonces voy a experimentar la obra de Dios. Voy a experimentar la obra de Dios de una manera profunda y extraordinaria. ¿Qué le dijo a Pablo? Pablo dijo: Señor, quita de mí esta enfermedad, porque cómo me molesta esta cosa. ¿Podría servirte mejor? ¿No? He rogado 3 veces al Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué, hermanos? ¿En la fuerza? ¿En la habilidad? ¿En la capacidad humana? No, mi poder se perfecciona en la debilidad. Tremenda cosa. Cuando Dios dice tienes poca fuerza, sí, Filadelfia estaba consciente de eso. Tenemos poca fuerza, pero Dios es experto en hacer grandes cosas con la poca fuerza. Dios es experto en obrar en medio de la debilidad. Dios es experto en traer victoria entre aquellos que lo único que esperan es derrota. Ahí está el poder, hermanos. Ahí está el poder. Si Dios es por nosotros. Dijo Pablo en Romanos, en el capítulo 8, versículo 31, si Dios es por nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Aunque seamos un pueblo débil. Imagínense a los hebreos pretendiendo conquistar Jericó. Un montón de campesinos que no saben hacer otra cosa más que hacer adobes. Eso es todo lo que saben hacer. Son expertos en hacer adobes, en cuidar chivas, vacas y borregos. Vienen de una cautividad, vienen de estar años en esclavitud y ahora pretenden conquistar una de las ciudades inconquistables, una de las ciudades más poderosas de la época. Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué pudieron hacer los muros ante ellos? ¿Qué pudieron hacer los muros? ¿Los pudieron detener los muros? Esos muros fueron construidos precisamente para que la ciudad fuera inconquistable, hermanos. No había nación que pudiera entrar a esa ciudad. Y los hebreos, sin arrojar una sola piedra, sin arrojar una sola lanza, hermanos, ni siquiera lanzaron una grosería, pues, nada, simplemente tomaron a Dios en su palabra. Tomaron a Dios en su palabra, les dijo hagan esto y hagan esto otro y dijeron así lo vamos a hacer. Tomaron a Dios en su palabra, actuaron como Él les dijo y entonces los muros cayeron. Dice, hermanos, son historias para niños. No, Señor, eso es historia verdadera. Y el Dios que derribó los muros de Jericó es el mismo Dios que nosotros servimos. ¿Qué falta entonces? ¿Qué falla? ¿Dios? No. ¿Falla el poder? No, tampoco. ¿Qué es lo que falla? Algo está fallando en el plan. El plan es efectivo. El plan funciona, pero lo que está fallando en el plan está haciendo que el plan no funcione. ¿Y qué es lo que está fallando? No es Dios, hermanos. De seguro no es Dios. De seguro no es la palabra de Dios. De seguro no es el poder de Dios. De seguro somos nosotros. Necesitamos tomar a Dios en su palabra y confiar en el poder que tenemos. Eran una iglesia espiritual. Dice la última parte del versículo 8. ¿Por qué el Señor los bendijo? Bueno, ellos poseían el estándar correcto de fe, hermanos. Esta era una iglesia que caminaba en obediencia a la palabra de Dios. ¿Quieren que Dios obre aquí? ¿Quieren que Dios nos use aquí en esta iglesia? Necesitamos cada uno de nosotros andar en obediencia a la palabra. Mientras haya un anatema ahí, mientras haya anatema oculto, Dios no nos va a usar. Nos va a maldecir. Nos va a dejar morir. ¿Qué estaba pasando allá con los hebreos cuando Dios les dijo que no tomaran nada? Y un hombre se atrevió a tomar del anatema y esconderlo en su casa. ¿Qué estaba pasando? Ruina, derrota, desgracia, miseria.
y hasta que Dios les dijo, ahí hay algo. Y tuvieron que tomar medidas para eso. Esta iglesia está siendo bendecida, tiene poca fuerza, pero está siendo bendecida, tiene una puerta abierta, pero precisamente porque poseen un estándar de fe correcto. Nosotros tenemos que hacer eso, hermanos, así de sencillo. Usted quiere ver la gloria de Dios aquí, necesitamos hacer eso. El Señor bendecirá una iglesia que sea fiel a su palabra. La obediencia a la palabra de Dios es lo que determina nuestro amor por Él. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dado que lo amamos, entonces tenemos su palabra en alta estima y Él a su vez nos honrará con sus promesas. A su tiempo, el Señor abrirá todas las puertas correctas para que la iglesia sea una iglesia gloriosa que le dé honra y que lo glorifique. La clase de iglesia que Dios usa, el tipo de iglesia que Dios usa, tiene ese estándar correcto de fe. Tienen la declaración correcta de fe. No habían negado ¿qué cosa? Dice el versículo 8, no habéis negado mi nombre. Y ellos tenían esa declaración de fe correcta. Eran un pueblo que se dedicaba por completo a Jesús. Él era el centro de su adoración y su alabanza. Él era la razón por la que esta iglesia no se avergonzaba de la muerte de Cristo en la cruz. No se avergonzaban de predicar la salvación mediante la fe, mediante la gracia de Dios. Él los amaba mucho a ellos. Esta es la clase de iglesia que debemos esforzarnos a hacer. En el versículo 9, de ahí Apocalipsis capítulo 3 dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El tipo de iglesia que Dios usa es aquella que enfrenta sus desafíos. El tipo de iglesia que Dios usa es aquella que enfrenta sus desafíos. Esta iglesia no estuvo libre de desafíos. Si bien Jesús los elogia por sus buenos estándares de fe, también los desafía ¿a qué? A seguir adelante. En primer lugar, ellos tenían que lidiar, hermanos, con el desafío de la persecución. No todos estaban contentos con esta iglesia. De hecho, tenían algunos enemigos muy poderosos, hermanos. Incluso algunos que decían conocer a Jesús, mentían. Mis hermanos, la verdadera iglesia siempre será el blanco de aquellos que no conocen o no aman al Señor, siempre. Siempre va a ser el blanco de ataques. Cuando las personas que no están caminando con Jesucristo comienzan a criticar a la iglesia, entonces el desafío nuestro es alabar al Señor por eso. Debemos alabarle por esa prueba de fe que ha puesto sobre nosotros. He tenido la experiencia, hermanos, de trabajar en iglesias que han sido objeto de ataques duros, agresivos, violentos, diversos ataques. Pero ¿sabe qué han producido esos ataques? Templanza. Templan nuestra fe, hermanos. Hay gente que quiere vivir libre de ataques, ¿verdad? Dice, no digas eso. No hagas esto otro, porque vamos a provocar conflictos. Se va a enojar el cuñado que tengo allá, o se va a enojar el amigo de allá, o se va a enojar el hermano de acá. No, mejor ni le muevas. Bueno, déjeme decirle que los ataques, los conflictos, las persecuciones, lo que hacen es templar nuestra fe. Eso es lo que hacen, y eso es lo que han hecho a través del tiempo. Cuando hay ataques, cuando hay persecución, alabado sea Dios. La promesa del Señor a esa iglesia
es que el tiempo probará a quién está bendiciendo realmente, hermanos. Hay hermanos que han dicho pestes de mi persona, por ejemplo, y tengo dos opciones. Les creo y me desanimo, o persevero y espero al final, y el tiempo va a mostrar a quién está bendiciendo Dios. El tiempo va a mostrar quién está sirviendo a Dios o no. El tiempo se va a encargar de eso. El desafío es permanecer fieles a pesar de todo lo que la gente diga, aunque sean verdades, hermanos. Si a usted le dicen cosas por tropiezos o errores que ha tenido en el pasado, lo importante no es lo que digan, lo importante es lo que usted hizo. Si usted se ha puesto a cuentas con Dios y arrepentido de su pecado, entonces siga adelante. No importa que quieran lanzarle el lodo que usted ha dejado atrás. No importa, usted siga adelante, siga adorando, siga sirviendo, siga predicando, siga esforzándose. Cuando el polvo se asiente al final del camino, todo mundo sabrá dónde estaban parados, si estaban parados con Cristo o sin Cristo. Llegará el tiempo cuando eso suceda. Así que ellos tienen el desafío de la persecución. El segundo desafío de esta iglesia es la perseverancia. Dicen los versículos 10 y 11. Dice ahí el texto: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aquí está la congregación en Filadelfia, teniendo que sobrepasar este desafío de la perseverancia. Esta iglesia recibe la gloriosa promesa de que serán guardados en medio de un mundo en caos, de un mundo caótico, donde habrá guerras. El Señor les dice que el mundo estará bajo el juicio de Dios. En este contexto de Apocalipsis, el Imperio Romano. El Imperio Romano va a estar bajo el juicio de Dios. Va a haber mucho caos, va a haber muchos conflictos políticos, económicos y religiosos. Sin embargo, a pesar del juicio que Dios dice que caería sobre este imperio, dice Dios: yo te guardaré. Yo te guardaré. Ahora fíjense en esto. El desafío entonces es perseverar. Ese es el desafío. Cuando viene la tormenta, ¿cuál es el desafío? Mantenerse en pie. Ese es el desafío. Entonces estas personas tienen que seguir adelante con el Señor, sabiendo que un día Él vendrá para castigar al mundo de su tiempo. Desde luego, el desafío de ellos y el nuestro es vivir cada día con la expectativa de su venida para juzgar y castigar al mundo, hermanos. Los juicios de Dios vienen cuando y donde menos uno lo espera. Y nosotros debemos perseverar fieles para evitar ser arrastrados en esos juicios. Usted lo va a ver todos los días lo ve: inundaciones, pestes, terremotos, muertes, pandemias, toda clase de juicios que caen sobre el mundo. ¿Y cuál es nuestra postura? Perseverar. Hay que perseverar. Debemos permanecer firmes, ya sea que pasemos por la tumba o por las nubes. Sea cualquiera que sea el momento, somos llamados a perseverar. Aquellos que genuinamente pertenecen a Él van a perseverar. Aquellos que no, simplemente van a caer en el camino. Ante la situación difícil, ante la situación política difícil. En el versículo 11 está el desafío de la protección. Dice el versículo 11: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor también les advierte sobre sus recompensas. Deben mantenerse alerta para no ser desviados del camino correcto y como resultado perder su corona.
perder su recompensa. Debemos, hermanos, cuidar nuestra corona. Según el capítulo 2, en el versículo 10, esta corona es la corona de la vida. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 25 dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. La corona de la vida es incorruptible. En Santiago capítulo 1, en el versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahí tenemos entonces varias pautas para cuidar nuestra corona, que nadie la arrebate. No debemos permitir que la multitud diabólica o la multitud infiel, mundana, nos hagan apartar la vista del premio que se ganará al final de la carrera. Hay que poner los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Finalmente, en los versículos 12 al 13 dice, de Apocalipsis capítulo 3, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré su nombre en el nombre de mi Dios, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende desde el cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El tipo de iglesia que Dios usa es aquella que tiene un consuelo. El Señor cierra con una maravillosa palabra de promesa para el pueblo de la iglesia en Filadelfia. En primer lugar, tienen el consuelo de la estabilidad. Se les promete que permanecerán como columna en el templo de Dios. Eso es estabilidad. La historia registra que los ciudadanos influyentes de Filadelfia a menudo eran honrados por la ciudad con una columna colocada en su nombre en uno de los templos paganos. Eso les daba prestigio y honor. No es probable, mis hermanos, que los miembros de la iglesia de Filadelfia hayan sido reconocidos como ciudadanos destacados en esa ciudad pagana. Ningún cristiano aspiraría jamás a que su nombre fuese colocado en una columna de un templo pagano. Ni lo deseaban, ni tampoco era posible eso. Sin embargo, el Señor les dice que Él está observando y que los colocará en el templo de su Padre en gloria, como columnas del templo de Dios. De todos los templos paganos que se levantaron en Filadelfia, con todas sus miles de columnas, con toda la inversión económica que se hizo y con toda su hermosura, no están en pie. Usted puede ir a Filadelfia y no va a encontrar ninguno en pie. Fueron vanos. Pusieron su nombre sobre columnas vanas, temporales, defectuosas. El honor de los hombres es fugaz, hermanos. Cualquier honra que se consigue en este mundo es fugaz, es vana, es temporal. Pero el honor que el Señor les promete a estas personas es eterno. ¿Qué prefiere usted? ¿Reconocimiento temporal aquí? ¿Libre de conflictos aquí? ¿Libre de problemas económicos aquí? ¿Gozar del mundo aquí? ¿Gozar de la vida aquí? ¿O prefiere la estabilidad allá?
Yo prefiero allá. Yo prefiero invertir mi vida y mi dinero allá que aquí, porque lo de aquí es temporal, es inestable. Ellos tienen el consuelo de la estabilidad y de la seguridad. Se les dice, nunca más saldrán de ahí. Esto es una referencia al hecho de que Filadelfia fue construida cerca de un volcán, hermanos. Filadelfia estaba cerca de un volcán. Y cuando esa montaña comenzara a temblar, los ciudadanos de la ciudad se verían obligados ¿a qué? A huir, a dejar todo, sus raíces, todo lo que han construido, todo lo que han levantado, se queda y se destruye, sepultado en la roca hirviente del volcán, destruido todo, sus sueños, sus aspiraciones, todo lo que tenía se acaba. Eso quiere decir que Filadelfia es un lugar bastante inseguro para vivir. Imagínense, vamos a ir a vivir a Filadelfia, donde en cualquier momento explota el volcán. ¿Qué tenemos los cristianos? ¿Qué tenían los hermanos en Filadelfia? Ningún cristiano tiene la necesidad de huir del reino de Dios. El cristiano tiene un lugar seguro en Cristo. Este mundo puede estar cambiando y puede haber peligros por todos lados, pero aquellos que están en Cristo tienen en Él la seguridad eterna, tienen la paz y el descanso eternos, hermanos, en Cristo. Hermano, pero soy cristiano y estoy sufriendo mucho. Pues claro, pues su cuerpo, ¿de dónde es su cuerpo? ¿De dónde es su cuerpo? De aquí. Lo importante es cómo está su alma. A veces trabajamos mucho en el cuerpo, ¿no? Invertimos mucho en el cuerpo, que ejercicios, que dietas, que comidas, que pastillas, que el otro, que cremas, que... Y el alma toda roñosa, toda putrefacta, toda muerta de hambre. No, hermanos. Hay que trabajar en el alma. Porque en Cristo hay seguridad, hay garantía. El consuelo que estos hermanos tienen es la seguridad, la estabilidad y la garantía. Estas personas reciben la maravillosa promesa, fíjese nada más, de que serán identificados como el pueblo de Dios para siempre. Tendrán el nombre de Dios, el nombre de la santa ciudad escrito sobre ellos. Serán identificados como ciudadanos del cielo. Tienen la promesa de que llevarán el nombre del Salvador mismo. De lo que él está hablando aquí, hermanos, es de la garantía que tiene el cristiano en las promesas de Dios. Aquellos que confían en el Señor son reclamados por Él, como dice Hebreos capítulo 11 en el versículo 16, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos y pone su nombre sobre nosotros. Se les garantiza la ciudadanía en el cielo. Poseen el consuelo de la seguridad mientras pasan por este mundo inestable e imperfecto. Hermanos, yo sé que estar en el mundo es difícil, pero es temporal, hermanos. Nuestra peregrinación es temporal. Ya llegará el día donde estemos en la tierra donde fluye leche y miel, donde estemos en la tierra prometida, donde no habrá hambre, ni dolor, ni llanto, ni ninguna cosa que pueda perturbar nuestras almas. Ese es el tipo de iglesia que Dios usa, la que tiene ese consuelo. Miren una vez más el versículo 8. Subráyelo, enmárquelo. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
La iglesia de Filadelfia demostró los atributos de confiabilidad, dedicación y devoción al Señor. Como resultado, el Señor los bendijo y los usó para su honra y para su gloria. Así que ¿cuántos quieren pedirle al Señor que nos ayude a ser como esa iglesia? ¿Cuántos van a rogar en sus oraciones para pedirle a Dios que nos limpie, que nos llene y nos ponga ante nosotros las puertas abiertas que necesitamos para servirle? Mis hermanos, quiero que Él nos use grandemente. Y lo hará si cumplimos las condiciones que hemos estudiado aquí. Ahí está el secreto. Ahí está, hermanos, lo que necesitamos. Necesitamos trabajar en nuestro caminar con Dios como individuos. Así que se van a unir buscando al Señor por el futuro de esta congregación, para que la iglesia de Cristo aquí sea el tipo de iglesia que Dios use. Usted tiene la última palabra para que eso suceda, para que eso sea una realidad. Me doy cuenta de que nuestro futuro en el cielo es brillante, hermanos, pero quiero que nuestros días aquí abajo también sean abundantes con las bendiciones de nuestro Dios, siendo el tipo de iglesia que Dios usa. Puestos de pie. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor.